episodio de Amigos Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra queridísima Paula de la Calle. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jime? Tenemos un tema así candente, potente para poder hablar con Pau hoy. Soltería con propósito. Ay, ay, ay. ¿En qué lío me metieron, chicas? Es que nosotros buscamos siempre consejos con Pau. Ay, ella es nuestra líder, pues, fíjate. Sí. Entonces nosotros sí que estamos, siempre le pedimos que nos ayude a tener una soltería con propósito. Bueno, Jime, pues ya. No, ¿verdad? Bueno, ya, en serio, ya nos ponemos. La idea es hacer preguntas y respuestas. Tenemos también muchos versículos que queremos incluir, pero entre las preguntas tenemos preguntas así muy candentes, pero así potencia y luego. Jime. Bueno, una de las primeras preguntas es, ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra soltería? Y hace mucho tiempo atrás había un personaje de series o de películas que se llamaba El Llanero Solitario, y era un tipo que resolvía todas las cosas solo, con su caballo, y iba por ahí. Y muchas veces uno piensa que la soltería es eso, andar divagando por todo el mundo solo, con mi soledad y mi nostalgia. Y en realidad la soltería también es una etapa de la vida, porque en la vida tenemos muchas etapas. Nací y se casaba, güey. No. Yo no se ha casado, pero Qué no sabemos qué peor. Pero la soltería a veces tiene una connotación negativa. Y a veces hasta en la iglesia tiene una vista así como, es soltero. Y sin embargo es una etapa que Dios permite en nuestra vida con un propósito específico, ¿verdad? No quiero spoilear mucho porque después quiere decir otras cosas. Pero la soltería es el estado en donde uno está, como dice su palabra, solo, ¿verdad? Pero no por eso tiene que ser una cosa catastrófica. Por lo menos eso es lo que se me viene a mi mente. ¿Y vos, Jimmy, qué pensás que es la soltería? Para mí, también como dice Pau, es una etapa en donde uno puede, pues, prácticamente dedicarse al Señor, aprovechar ese tiempo para disfrutar de poder servirlo completamente. Y algo que, por ejemplo, Pablo habla una vez de la soltería, que dice que es una oportunidad para servir al Señor sin distracciones. Y eso, por ejemplo, dice en 1 Corintios 7, 32 al 34, que dice: yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan por las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. También las casadas lo mismo, que las jóvenes comprometidas se preocupan por las cosas de este mundo y para agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Chan. Sí. Pero sabemos luego que Pablo, eterno soltero, Dan. Él vivió literal su soltería con propósito, pero, sí. O sea, para siempre, ¿entendés? Yo creo Ella que fue el otro extremo para mí. Que disfrutó su soltería de una manera muy, ¿cómo se dice? No eterna, pero muy extendida. O sea, no está mal eso. Tipo, si el Señor te llamó a eso, pues está bien. Adelante. ¿Me entendés? Pero también es poder disfrutarlo de la manera correcta. Claro. Como dice. Claro, eso justamente estaba pensando. Hay personas que Dios llama completamente al ministerio y no sé cómo describirlo, porque yo no lo tengo, pero es como si no es que les quitara, pero no les da ese anhelo de, ¿no? Simplemente se sienten completos ya. Exactamente, y encuentran esa satisfacción completa en Dios, ¿no? Como dice también ahí el pasaje, o sea, el que está casado se tiene que ocupar del esposo, se tiene que ocupar después de los hijos, entonces son muchas cosas en que pensar. Y no está mal eso, porque hoy en día también la sociedad te dice, ay no, vos tenés que preocuparte en tu carrera y ser exitoso, y después
si te queda tiempo, cásate y ten hijos. Dios también nos llama a tener hijos y a formar una familia. Entonces, hay personas que sí están destinadas y llamadas a formar su familia y a través de ese ministerio impactar en generaciones. Y hay otras personas, como nuestro querido apóstol Pablo, que Dios solo lo llama para que se dedique a la obra del Señor, 100% completo, ¿no? Una vez, cuando era más joven que ahora, leí el testimonio de una misionera, ella se llama Corrie ten Boom, y ella justamente hablaba con una mujer que ya tenía varios hijos y iba a tener otro más, y ella estaba como abrumada por toda esa situación. Y la autora misma dice, yo la veía a ella y yo como que no sentía esa presión de no, me tengo que casar, tengo que tener hijos. Y ella ya era grande, pero fue soltera toda la vida, ¿no? Entonces, no está mal una cosa, no está mal la otra. Sin embargo, uno tiene que estar en claro de que es Dios el que te llama a hacer eso. Y no es solamente el propósito que Dios tiene para mí, sino es el propósito en el reino de Dios para mi vida, ¿no? Entonces, la soltería no está mala, el don de castidad, como se le suele decir, tampoco está mal, o sea, el hecho de estar soltero para toda la vida, ni el tener una familia, son distintas etapas que Dios pone cada una en su justo lugar. Yo, por ejemplo, pienso que la soltería es un momento tanto de conocerte a vos como conocer tu propósito, tu llamado, quién en realidad sos, quién quiere Dios que vos seas. O sea, siento que la soltería, o sea, capaz sea incorrecto como lo diría, pero creo que es el llamamiento de conocerse prácticamente. Siento que ese es el momento de la soltería. Porque sí, o sea, yo pienso de esta manera, Dios no te va a dar a la persona, no te va a mostrar el camino hasta que vos en tu soltería puedas entender qué es lo que en realidad Él quiere para vos. Porque si vos le dijiste sí al Señor, si estás full en el ministerio, si estás conociéndole de una manera diferente, más profunda, y llega una persona, va a ser en ese momento capaz de distracción. Por eso creo que la soltería tiene que ser una soltería con propósito. Tiene que ser una soltería donde vos digas, yo necesito conocer más a Dios, necesito yo estar completa para poder completar a la otra persona también. Seamos dos personas completas, con los dos con el llamado, ya entendido con el propósito. Y eso, o sea, yo siento que la soltería es como con el llamamiento a conocerse a uno mismo y los planes que Dios quiere para vos. Justamente hay un versículo en Jeremías 29:11 que habla de que Dios tiene planes ya específicos. En el versículo dice, así clarito, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Por eso es importante entendernos bien primero a nosotros para poder entender a la otra persona. Porque uno nunca va a estar listo si es que primero no entendés qué es lo que Dios quiere para vos. ¿Cómo vas a saber qué Dios quiere para los dos si ni siquiera sabes qué es lo que Dios quiere para vos? Tipo medio complicada la situación. Es como si fuera que estás sin dirección prácticamente. Si no tenés dirección, ¿cómo uno entra en una relación, por ejemplo, sin dirección? Es como que eso no tiene futuro. Y también puede pasar que una persona se esconda detrás del propósito de otro. Entonces te acomodás a lo que el otro o la otra, también puede pasar, te acomodás a lo que la otra persona ve, porque lo ves y dices, ¡ay, es genial! Y como dice Fío, por ahí no te conoces a vos mismo, entonces es más cómodo seguir a otro que ponerte a descubrir qué es lo tuyo, pero al fin y al cabo, después de un tiempo, eso te va a traer una crisis. Y por ahí llegas a los 40, 50 años, 60 años, y dices, pucha, ¿qué hice de mi vida? Porque al final yo seguí siempre lo que hacía la otra persona y yo nunca pude estudiar lo que yo quería, hacer lo que yo quería, servir a Dios como yo quería. Y entonces, a la larga es un problema. Sí. Entonces, la soltería en realidad es una temporada en la que Dios quiere obrar y llenar el vacío de uno primero. Creo que eso sería más lo que sería el significado de soltería con propósito, como lo llamaríamos acá en la iglesia.
pero también tenemos muchas preguntas sobre esto. Y sabemos bien que en tu sabiduría, querida líder, no sabrás contestar. Bueno, Jimena, yo ya quiero empezar. Dice, ¿cómo puede la fe darle sentido y dirección a esta etapa? Bueno, justamente como decían ustedes recién, me sacaron toda la respuesta. La soltería tiene que ser una etapa donde la fe en Dios sea el ancla que te mantenga firme en los propósitos de Él. Porque, como les decía, muchas veces la sociedad te mueve a que no, vos tenés que hacer así, vos tenés que hacer así. Y a veces hasta en la misma iglesia, ¿verdad? Ay, si no tenés un novio para tal edad, si no te casaste a tal edad, si no esto, si no lo otro. Y como Fío decía también recién, cuando uno conoce las verdades de Dios, las promesas de Dios y el plan que Dios tiene para mí, estoy tranquilo. ¿Cuándo va a venir? No sé, pero Dios me lo va a mandar. Yo espero, yo confío, ¿no? Como dice en el Nuevo Testamento, puestos los ojos en Jesús. Si yo tengo mis ojos ahí, por más que pase lo que pasa acá alrededor, yo sé que voy para allá. Y si yo conozco esos planes, esos propósitos, la fe es la que me va a ayudar a mantenerme firme en ese punto y me va a dar ese sentido, como decían recién, soltería con propósito, me encanta, me va a dar ese sentido para yo entender esta etapa de mi vida y hacer lo que tengo que hacer en esta etapa de mi vida y no desesperarme, ¿no? O no sé, hacer cosas que a la larga me van a traer también dolor a mí y pueden dañar a otra persona. Entonces, poner los ojos en Jesús, yo creo que es lo más importante, y entender que hay una razón para esta etapa de soledad, ¿no? Dios tiene un plan, o sea, Dios incluso planificó ese tiempo de soledad, y Él quiere fortalecernos en ese tiempo. En mi caso personal, yo estuve mucho tiempo soltera, hasta que conocí a mi hermoso esposo y me casé. Pero yo me casé a los 26, 25. Entonces fueron muchos años de soledad, muchos años de soltería, muchos años de, hasta incluso iniciar relaciones que después Dios mismo me mostraba, no. Y traían a mi vida una crisis de decir, otra vez me equivoqué, cómo fue posible que yo no entendiera que esa no era la persona, cómo pude desviarme tanto del propósito de Dios, en fin. Entonces, entender el tiempo de soltería y decir, bueno, ahora estoy solo o sola, pero Dios tiene un plan para mí. Eso es, creo yo, lo más importante en esta etapa, para no equivocarnos, como a mí me pasó, meterse con personas que después no eran. Y para esperar con paciencia y con confianza el proyecto de Dios para mí, ¿no? Que se une al proyecto del reino, porque cuando yo espero el proyecto o en el tiempo de Dios, yo estoy también siendo parte del reino, y como decía Jimé, yo me puedo capacitar, me puedo conocer, puedo servir al Señor, puedo concentrarme en esas cosas siendo parte del reino, y cuando llegue la persona correcta, Listo. Seguimos con más ímpetu. Sí. Pero creo que eso es lo más importante en esta etapa. Y la fe ayuda, y el crecer en la fe ayuda a eso. Yo creo que literalmente una soltería con propósito se basa en la fe. O sea, muchos pueden encontrar un propósito o decir, no, mira, mi propósito es... Capaz que una persona también que no sea parte de la iglesia, sacándolo al mundo, también diga, mi propósito es este, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser servir a los demás. En otras áreas, por ejemplo, está el Rotary, que ellos, por ejemplo, sirven a las personas con diferentes actividades. Y siento que, o sea, en la fe, como es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es la base de una soltería con propósito. Si vos no entendés lo que Dios quiere, ¿cómo vas a entender cómo seguir esa soltería? Vos podés ser soltero mucho tiempo, pero si no entendés en realidad el propósito de estar soltero,
es difícil. Importante eso. Anótalo. Bueno. Bueno, la segunda pregunta dice... Ay, espera, yo quiero tirar nomás ya la potente. ¿Me dejás tirar la potente, Jime? Me asusta esta chica. Tira. Vamos a tirar. Bueno, vos te vas a asustar de mí. Bueno, Pau. Es que Fío vino con todo. Yo sí. Tipo, ella vino así buscando lo que quería saber. Es que esto no solo me va a servir a mí, pues le va a servir a todos ellos también. Y es algo muy importante en realidad. Esta pregunta dice, ¿crees que muchas veces se idolatra el matrimonio dentro de la iglesia? Dejando a la soltería como algo menor. Era potente esa pregunta. Si querés te la vuelvo a repetir igual. Dale. Bueno, vuelvo a repetir ahí para que todos estén escuchando. No. ¿Crees que muchas veces se idolatra el matrimonio dentro de la iglesia? Justo vos estabas diciendo eso, por eso yo dije, no, este es el momento. ¿Se idolatra el matrimonio dentro de la iglesia dejando la soltería como algo menor? Sí. O sea, como quizás decía antes también, muchas veces, que no está mal, dentro de la iglesia está el, bueno, vos te tenés que casar para cumplir el propósito de Dios, te tenés que casar y ta. Pero a veces por querer llegar a ese anhelo, ¿no? Como pasó a mí, uno busca solo. Exactamente. Uh-huh. Y se mete y dice, bueno, qué sé yo, servimos juntos en el coro de la iglesia, listo, ya está, es suficiente. y como decía Fío también, uno tiene que conocerse porque después uno está con esa persona y uno reacciona de una manera y tiene que explicarle al otro, mira, cuando yo reacciono así, es por esto, y vos tenés que actuar o podrías actuar de esta manera, ¿no? Pero ¿cómo uno explica eso? Cuando uno se conoce a uno mismo, cuando uno sabe qué temperamento tiene, qué carácter tiene, qué cualidades, qué cosas te molestan, qué cosas, y uno es capaz de explicarlo. Ahora, si uno no se conoce a uno mismo y uno va y se mete en una relación, después no solo así relaciones amorosas, sino que también en las propias amistades suele pasar eso. Exactamente. O sea, claro que dentro de tu soltería con propósito vas a tener amigos, amigas, pero al mismo tiempo, justamente como dice Pau, si vos no te conoces, no le vas a saber explicar a tu amiga, tipo, no sé, vengo yo así y le grita a Jime, me dice, ¿qué pico te pasa? Y yo cuando le puedo decir, no sé qué me pasa, ¿pilla? O sea, le tengo que decir, no, mira, qué sé yo, tuve una semana difícil y es por esto que reacciono, o cosas así. Pero sí es verdad que el matrimonio se ha idolatrado tanto al punto de que, como decía hace un rato, muchas veces uno hasta se han casado porque no, hay que casarse, no sé qué, y después se dan cuenta con el tiempo de que esa no era la persona. Entonces, y el tiempo de soltería, en donde uno tenía que conocerse, o donde uno podía ser amigo, como vos decías recién, ser amigo de una persona para conocer a la persona y disfrutar esa amistad conociendo a la persona y después un tiempo, descubrir si era o no la persona, bueno, ahí uno iniciaba la relación, ¿no? Pero el tiempo de soltería, incluso hoy en día también, se ve como más, y quizás por la cultura que tenemos ahora, ¿no? El hecho de las mujeres empoderadas o de los hombres que no sé qué, el éxito y todo lo demás, hoy yo creo que el matrimonio quizás se dilata más por priorizar eso, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, yo primero tengo que ser exitoso, yo tengo que desarrollarme en la vida, yo tengo que crecer, tengo que tener una carrera, un título, Y quizás, en medio de todo eso, no digo todos, porque hay casos y casos, pero por ahí vos ya podrías iniciar tu familia y después podés tener tu carrera o podés hacer esto o lo otro, y a veces uno dilata el matrimonio por desarrollarse primero uno mismo, ¿no? Entonces están como los dos polos. Pero la soltería es un tiempo importante y
yo la considero como una etapa necesaria dentro de la vida de una persona para crecer como persona, ¿no? Porque después, como decía el pasaje que Jimé nos leía, después el que se casa tiene que priorizar también a otra persona, tiene que conocer a esa otra persona, conocerse dentro de esa relación. También. Cuando vienen los hijos, conocer a ese hijo, más a este, más a mí. Entonces son muchas cosas. El apóstol Pablo tenía mucha sabiduría. ¿No? Son muchos procesos. Entonces, a veces entramos en todo ese grupo de procesos y no disfrutamos el nuestro. Entonces, por ahí más adelante uno quiere hacer lo que no hizo antes, pero ahora ya está casado, tiene 2 hijos y se complica más. No es que no lo pueda hacer por ahí, pero se complica más. Entonces hay que disfrutar cada etapa que Dios nos da en el tiempo en que Dios nos la da. Claro. ¿Verdad? Y disfrutar tanto la soltería como el matrimonio después. Esa frase de que el proceso, o sea, entendemos, ¿verdad?, que el proceso son diferentes procesos en diferentes etapas de la vida. Pero la soltería no tiene un solo proceso. Porque al momento de conocerte a vos mismo, en tu propósito, en lo que Dios quiere para vos, y todo eso, son varios propósitos en los que vos vas pasando. Y pienso que si nosotros no estamos preparados nosotros mismos para pasar ese proceso solos, ¿qué va a pasar después? Hay muchos procesos donde Dios nos dice, che, vos tenés esto, yo te di estos dones, estos talentos, yo sé hasta dónde yo te puedo apretar en el proceso para que vos entiendas lo que yo te quiero decir con esto. Pero así vos ya está ahí en una situación diferente, va a ser más difícil porque vos vas a creer que esa persona te ayuda en el proceso. O si no te aferras a esa persona, como si fuera como tu ancla. En vez de poner tu confianza en Dios, lo pones en la persona. Y eso es lo incorrecto. Porque, tipo, pensá, ¿vos qué podés hacer en este momento en el cual vos estás soltero? Tipo, ¿en qué podés aprovechar tu tiempo de buena manera? Puedes leer, puedes pasar tu tiempo con Dios. Te capacitas, podés utilizar tus talentos y tus dones para el Señor. Puedes crecer más en Él. Sí. Tipo, si vos te aferrás y te arraigás al Señor, entonces no va a haber otra cosa que no pueda como fundamentarte. Por eso es como que yo pienso y digo, no, es que uno tiene que estar pleno en la soltería antes de casarse. Porque si vos crees que la plenitud está en tu pareja, entonces ¿de qué te sirve? No te va a dar eso que realmente viene de lo eterno. Entonces es como que pienso así, yo digo, no, si vos buscas una pareja, o sea, perdón que lo diga, pero si vos buscas una pareja para no sentirte vacío, perdón, pero lo estás haciendo mal. Porque no se trata de eso. Es que no. Porque es como que el Señor te puso en ese proceso, estás en este proceso de soltero, porque el Señor quiere trabajar con vos. Sí. Quiere sanarte, hay cosas que uno tiene que sanar, porque si entras en una relación, tipo, sin sanarte, ¿qué es lo que vas a darle a esa persona? Heridas. Sí. Y por ahí, no sé, puede ser que sea la persona, pero terminaste hiriendo a esa persona. ¿Vos sabés lo que es? Hija de mí, qué dolor. Imagínate que Dios ya... O sea, imagínate que tipo, si era la persona y vos terminaste prácticamente echando esa parte de la historia ya escrita por la borda, porque no supiste respetar ese proceso. Entonces es como que tenemos que saber también que es un tiempo no solamente de espera, sino es un proceso en el cual el Señor quiere trabajar con nosotros y formarnos de la manera que Él quiere formarnos. Exactamente. Y eso. Ay, fuerte que ya está esta situación. Yo tenía una frase que había anotado, esperen que la encuentro. Acá, más o menos como decía Fío, ¿verdad?
sea que se considere la soltería como una etapa que parece que no termina, o es un estado incómodo para uno, como también Jimé decía, ¿verdad? O es la etapa en donde uno puede decir, yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo voy, vengo, viajo, salgo, entro y vivo en esa comodidad de independencia. Hay que ver esa etapa de la soltería como un espacio entre Dios y yo, aprovechando para conocer gente, conocer lugares, viajar, capacitarme, ir a congresos, ir a campamentos, vivir esa etapa de soltero, ¿no? Hacer amigos, porque esta también es la etapa en donde uno puede conocer amigos y amigas, y puedes encontrar quizás un compañero o una compañera de oración, en el caso de las chicas compañeras, en el caso de los chicos compañeros. Para aclarar. ¿No? Que sea esa persona donde, por ejemplo, a mí me pasó, fui a un viaje misionero y hice una amiga, ¿verdad? Fueron 5 días y con esa chica nos hicimos enseguida amigas y íbamos para todos lados juntos, no, genial, así, refuge. Al tiempo ellos me invitan al campamento de jóvenes de su iglesia, fui para allá, disfruté también con ella. Y fue pasando el tiempo y fuimos compartiendo, y me quedaba en su casa, iba a comer y charlábamos, y ella me contaba de su iglesia, yo le contaba de la mía, porque éramos de iglesias diferentes, y por ahí a veces teníamos así esas charlas profundas, como decir, de ministerio, de sentimientos, o cuando a mí me gustaba alguien, o cuando a ella le gustaba alguien, esas cosas. Y por ahí, como éramos de ciudades distintas, no nos veíamos todos los días, pero nos manteníamos en contacto. Y esa amistad hasta el día de hoy está firme. Y yo sé que yo, hola, ¿cómo estás? Enseguida ella me responde, nos hablamos cuando nos vemos también. Y es una amistad que yo forjé en la soltería, cuando yo estaba en otro mundo, en mi etapa de soltera. Y Dios me regaló esa amistad y la pude cuidar hasta el día de hoy. Y hoy en día ella tiene su familia, yo tengo la mía y seguimos compartiendo esa amistad. Entonces, la soltería es ese espacio, ¿no? Como decía también Fío, para conocer mis dones, mis talentos, habilidades, llamados, temperamento también, y dejar que Dios me moldee lo necesario para que cuando la otra persona llegue pueda estar yo y la otra persona los más sanos posibles para la próxima etapa de la vida, ¿sí? Entonces, la soltería no tiene que verse como algo menospreciable, como decía la pregunta, ¿verdad? No tengo que menospreciar este tiempo, al contrario, lo tengo que valorar como lo que es. Invertirme en ese proceso, invertirme en Dios, invertirme en todo lo que yo puedo hacer por el reino para que cuando venga la otra etapa, yo dije, bueno, como dijo Pablo también, he acabado la carrera, ya hice, ya fui, ya está, listo. Ahora entro en otra etapa de mi vida y disfrutar esa otra etapa de mi vida, porque estar casado también es una etapa maravillosa, caóticamente hermosa, con hijos ni les cuento, pero uno necesita, como decíamos recién, estar lo suficientemente anclado en Dios, firme en Él, para compartirlo con la otra persona y para criar también a los hijos que Dios le dé. Entonces, pero no vas a llegar a esto si primero no lo hiciste acá. O si quizás no lo hiciste también, cuando llegues a esa otra etapa, vas a querer hacer las cosas. Y va a ser más difícil, ¿verdad? Entonces, cuanto más puedan, mejor. Así que esa por ahí sería mi respuesta. Bueno, te tengo otra pregunta que dice, ¿qué mitos o frase típica sobre la soltería has escuchado y cómo responderías a ello? Bueno, hay frases que desde que yo tengo uso de memoria se escuchan en la iglesia. Por ahí ya cuando uno es más grande, ¿el novio para cuándo? Siempre. ¿No? O qué sé yo. A veces también un mito es que si yo no me caso a
tal edad, o si yo no me caso, o si yo no espero a tener el título, tener esto, tener lo otro, entonces ¿no? O qué sé yo, si también hay gente que piensa, bueno, si él está soltero, por algo será. Y ahí entra lo que decía Pablo, ¿no? Del don de castidad. A veces también dice, che, pero este chico tiene tanta edad y todavía ni una novia, ¿no? Entonces, esos mitos yo los he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida. Y hay uno que yo escuché. A ver. Que es que tipo, estar soltero es perder el tiempo. ¿En serio? Wow. Nunca lo había escuchado, qué dolor. Pero, o sea, yo dije, no, esta persona está re dolida, ¿por qué dijo así, verdad? O sea, capaz yo dije que en sus procesos mucha gente le habrá tipo roto el corazón en muchas ocasiones. Capaz que por eso, ¿verdad? Pero ¿y eso? ¿Qué pensáis? ¿Crees que la soltería podría ser perder el tiempo? Y si, como decía Jimé por ahí antes, vos estás obsesionado con tener una novia o un novio, la soltería te va a parecer una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque vos querés llegar ahí, vos querés eso. Y muchas veces, atención, muchas veces nosotros ponemos esa relación o esa persona o ese anhelo del corazón, porque por ahí no tenemos a nadie, pero vos querés lograr eso, y lo ponemos antes que a Dios. Y ahí está el problema. ¿Dónde está tu orden de prioridades? Y ahí está el problema, porque si vos anhelás estar en la otra etapa y no disfrutas la etapa en donde Dios te puso ahora, ¿cómo vas a disfrutar después la otra etapa si no estás recibiendo lo que Dios te puso? Porque por algo Dios te puso en esta etapa, ¿no? Entonces, la soltería para mí no es una pérdida de tiempo. Al contrario, tiene que ser un tiempo de proactividad. Tienes que ser proactivo. ¿En qué? En lo que decíamos recién, conocerte, capacitarte, sanar, como decía Jim, eso también es muy importante. Porque muchas veces nosotros llegamos a una relación, ya sea de amistad o ya sea de noviazgo, con heridas o de la familia o heridas de otras relaciones, y arrastramos esas heridas y las proyectamos en la otra persona. Y, no, como mi amiga me hacía así, entonces esta me está haciendo eso. Por ahí la otra persona simplemente reaccionó, entonces yo lo estoy viendo mal y mi visión está distorsionada. Entonces yo primero tengo que sanarme para poder entonces después entender mejor a la otra persona. Entonces la soltería es un tiempo de proactividad. Bueno. Soltería con propósito, soltería proactiva. No, pero sí, o sea, es eso. Es una combinación de eso, porque tu soltería con propósito es un momento proactivo, donde tenés que, justamente como estábamos diciendo y vamos a seguir diciendo durante este episodio, es conocerte. Porque vos en la soltería es el momento donde vos sí te conoces, te entendés y donde decís, ok, esto me está pasando, bueno, corro a los brazos de Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Me entendés? Y eso también es importante. Estaba pensando, recién se me venía la canción, correr a los brazos del Padre. Porque muchas veces uno se está capacitando, se está conociendo y uno puede encerrarse en uno mismo en ese proceso. También. Y desvía, como decía antes, desvía la mirada de Dios y empieza a centrarse en uno, ¿no? En lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo aprender, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo sanar, en lo que yo, y cuando te das cuenta es un yoísmo, estoy encerrado en mí. Sin embargo, este es el tiempo en donde Dios tiene que ser el centro. Ninguna otra persona, ninguna otra cosa, nada, ¿no? Dios. Y dejar que Dios haga su obra en mí. Porque si yo no dejo que Dios haga yo puedo ser consciente de que, por ejemplo, no sé, voy a hacer ¿cómo es que se dice? Una confesión personal. Yo acumulo muchas cosas. Papelitos. Hago un mea culpa, ¿no? Entonces, vos podés saber que eso no es que está mal, pero te puede traer consecuencias cuando te cases y traigas
40 cajas. Con papelitos. Bueno, no eran papelitos, eran libros, pero bueno. Ay, no, pero los con libros. muchas cosas. Y claro, cuando vos te quieras ensamblar, ¿no? Entonces, vos podés ser consciente, todo esto va a lo siguiente, vos podés ser consciente de las cosas que vos tenés que cambiar, pero si vos no dejás que Dios las transforme, por más que vos te conozcas, por más que vos sepas, por más que vos te capacites, si no dejás que todo ese conocimiento de Dios entre en tu vida, transforme tu vida, quiebre lo que tenga que quebrar, moldee lo que tenga que moldear, tampoco va a ser 100% proactivo. Porque la proactividad está en que vos te entregues a Dios y Dios haga su obra en vos. Entonces, está genial capacitarse, conocerse y todo eso, pero tenés que ser consciente de que Dios te tiene que transformar para después enviarte a la otra etapa. Y así. Bueno. Hacemos 2 preguntas más, a ver si no acá nos vamos a beber. Una hora ahí. Sí. Sí, nos están cortando el tiempo acá, gente. Bueno, ¿hacemos una 2 más? última. ¿O una más? No? Una última pregunta más. Que es, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy siente que la soltería es un vacío en su vida? Chan, tranquila, o sea, Y bueno, Chan, ella ser. Tranquila las discípulas. Bueno, creo que todo se centra en lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Sea que conozcas a Dios o que no conozcas a Dios, si uno tiene un vacío en su corazón es porque Dios, mejor dicho Jesús no llenó ese vacío aún. Y si ese vacío no está lleno en Jesús, como decíamos recién, vos podés tratar de llenarlo con cualquier otra cosa. Amigos, Farras, iglesia, incluso el servicio muchas veces es un llenador de vacío, porque yo me meto y sirvo y voy y pero llego a mi casa después del servicio y siento un hueco acá en el corazón y me siento sola y me deprimo y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que algo, como decía Fiot hace un rato, no está bien priorizado, ¿no? Entonces, Dios tiene que llenar ese vacío en el corazón para que ese vacío no sea una excusa para yo andar llenándolo con otras cosas que a la larga no te van a traer la paz, la saciedad espiritual y emocional que vos realmente necesitas. Entonces, consejo, primero, conózcalos, ¿verdad? Que no es lo mismo que conocer de Dios. Uno puede conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Pero no conocer a Dios, ¿no? Entonces, conocer realmente a Dios. Si necesitas encerrarte en el baño, de donde sea, y decirle, Dios, quiero conocerte, me entrego, acá estoy. Oración simple. Aunque tengas 25 años de creyente, no importa. No, quizás sea la primera vez que estás escuchando de esto. Pero el único que puede llenar ese vacío en el alma es Jesús. Y podés intentar con cualquier otra cosa, pero no será suficiente. Y si ya lo tenés a Jesús en tu corazón, pero seguís teniendo ese vacío, quizás necesitas rever, ¿no? O sea, ponerte a cuentas con el Señor. Y decir, bueno, Señor, yo te conozco, yo sé que vos sos mi Señor, yo creo en vos, yo te sirvo, pero hay algo que todavía siento que no está bien. Y pedirle al Señor que te ayude a encontrar eso. Si necesitas ayuda, podés buscar a algún líder y que te guíe a entender qué es lo que te está haciendo sentir ese vacío, porque hay algo que quizás Dios quiere que vos resuelvas, o Dios quiere que vos entregues, o que sueltes, etcétera, que quizás Dios por eso pone quizás esa sensación. Entonces, primero conocer realmente a Jesús, entregarle tu vida a Él, y después pedirle que Él te ayude a entender ese vacío y buscar ayuda. No está mal buscar ayuda. De hecho, Jesús mismo en el Getsemaní le pide ayuda a su Padre. Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él estaba buscando ese auxilio.
Entonces es muy importante que nosotros podamos ser lo suficientemente valientes como para ir a alguien de confianza, un líder, y decirle, mira, tengo esta situación. Hace tiempo que me vengo sintiendo de esta manera y necesito que me ayudes a solucionarlo. Y Dios va a estar haciendo la obra ahí. Y eso, en eso creo yo es lo que yo puedo encontrar como un consejo para una persona que siente que tiene un vacío, ¿no? En su soltería. Claro, porque la soltería no es una sala de espera. Exacto. Es una misión con propósito. Me gusta esa frase. Voy a bordar en un almohadón. No, y sí, es que es así. Prácticamente todo lo que estábamos diciendo se resume en esa simple frase, que es que la soltería no se trata de una sala de espera. No es tipo esperar que aparezca tu príncipe azul, por así decirlo. Ajá. Ojo, lo podés esperar, pero esperarlo proactivamente. Eso. Sí. Eso sí. Es una misión con propósito. Exacto. No, y entender también, bueno, ya me estoy yendo al próximo tema, supongo, de Amigos Podcast, pero entender también que así como uno viene con todas estas cosas, como decíamos recién, vacíos, cosas que sanar, cosas que aprender, la otra persona también. Entonces yo no puedo pretender que la otra persona sea 100% perfecta porque es otra persona igual que yo, con sus luchas, con sus cargas, con todo lo suyo. Pero por eso yo tengo que aprovechar este tiempo de soltería compromiso, para conocerme, capacitarme y sanar mi corazón. Porque si yo hago eso y la otra persona hace eso, cuando esas dos personas se combinen, con su corazón sanado, con su determinación en el proyecto de Dios y anclados en la fe, van a ser imparables en el reino. Wow. Entonces, obviamente van a tener luchas, porque las luchas no se acaban cuando ni se ponen de novio, ni se casan, ni tienen hijos. Al contrario, aumentan. Lo siento por el mal spoiler, pero bueno. Pero cuando uno está anclado en la fe y va de a dos anclado en la fe, realmente Dios hace. No sé, es maravilloso. Solo eso puedo decir. Pero yo necesito primero anclarme bien en la fe, porque si yo no estoy cimentado y la otra persona no está bien cimentada, eso lo dejamos por otro podcast, ¿no? Va a haber un desnivel y eso va a ser un problema. Entonces, por eso la soltería tiene que ser proactiva. Conózcase, conozca a Dios, principalmente, entregue su vida a Dios, haga todo lo que pueda por el reino, capacite, se vaya a consejos, a cumbres, no sé, campamentos, viajes misioneros, conozca gente, hágase amigos. Y disfrute esa etapa, disfrútela. Yo realmente en un momento le agradecí al Señor por todo lo que Él me permitió vivir en mi soltería. Viajé, hice campamentos, un montón de cosas, ¿no? Que sé que Dios las permitió en su tiempo y en su momento porque era lo que Dios quería que yo viviera. Aún lo malo, ¿no? Aún esas relaciones que quizás no se pudieron dar en su momento, también fueron de experiencia y de sabiduría para mí. Y Dios sanó mi corazón y me permitió aprender incluso de esas situaciones para que el día de hoy yo pueda decir qué felizmente casada estoy con mi esposo. Y pueda disfrutarlo e incluso hablarlo, ¿no? Entonces disfruten esta etapa, disfrútenla full en el Señor, eso sí, en el Señor. Y vean qué maravilloso es que cuando uno le entrega su vida a Dios, cuando lleguen a mi edad, eso suena muy vieja, pero en serio, cuando lleguen a una edad determinada en sus vidas, no voy a decir mi edad, y miren para atrás, digan, wow, disfruté, realmente lo disfruté, hice lo que quería hacer, viajé, conocía,
Amé a mis amigos de la soltería, amé las desveladas, las pijamadas, amé los campamentos, amé eso y lo disfruté y lo viví. Ahora voy hacia la otra etapa y camino pleno, seguro, tranquilo y feliz de que empiezo otra. Porque a veces también la soltería es una etapa de comodidad y da miedo pasar al otro nivel. Da miedo ponerse de novio porque ya involucra a otra persona. Y no sé con qué viene esa persona, qué planes tiene esa persona. Y si ya estoy de novio, el próximo paso es casarse. Y da miedo porque es vivir 24/7 con esa misma persona. ¿Cómo voy a hacer, no? Y después vienen los hijos. Y después vienen los nietos, ¿no? Ay, güey. Etapas de la vida, chicos. Y entre medio de todo eso, servir al Señor. Imagínense. Entonces, Y no dejar de conocerte en el propósito del Señor. Exacto, porque uno va cambiando. O sea, la Paula de hace 10 años atrás no es la misma que está hoy sentada acá. Ni la del año pasado. Ni la de cuando tenía 18. Ay, chico, yo tenía 18. No era terrible, pero por eso les digo, uno mira para atrás y dice, wow, todas las cosas que Dios me permite disfrutar. Esa es la plenitud en Cristo, ¿no? El hecho de decir, bueno, di mi vida a Dios y Dios me permitió también disfrutar, porque Dios quiere que nosotros disfrutemos. Por algo, la Biblia dice que nosotros tenemos el gozo del Señor. Y ese gozo es como esa alegría aún en medio de las dificultades. Y la única manera de entender y de vivir ese gozo y esa plenitud es entregándole la vida a Cristo. Y ver cómo Dios obra de una manera espectacular. Así que, entréguele su vida a Cristo, no se arrepentirá. Amén. Amén. Bueno. Amamos tenerte aquí hoy, Pau. Para mí fue un privilegio también, así que muchas gracias por invitarme. Muy honrada, muy feliz. Así que gracias. Gracias, amigos Podcast. Me salió re mal el nombre, no importa, pero gracias. Bueno, le amamos a Pau y nos despedimos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.